decirnos cosas que algunas ocasiones ya las conocemos. En este caso es algo de eso, pero es necesario que vengamos a recordar cosas que debemos hacer como hijos de Dios. Y la palabra que hoy traigo yo para ustedes de parte de Dios, el tema se llama No soy de aquí, soy de allá. Esa es la diferencia. Ya conocen esa canción, ¿verdad? De no soy de aquí ni soy de allá. Fíjese que yo era aficionado de alguna forma, me gustaban las canciones sí, también de Juan Manuel Serrat, pero en este caso era esta canción de Alberto Cortés. Y de hecho esta canción no es de Alberto, Alberto la hizo muy famosa, pero es de Facundo Cabral. Y bueno, ¿qué dice la canción? No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y el ser feliz es mi color, y por ahí va la canción. Pero ¿esto qué cosa nos refleja? Y se identifica uno, yo me identificaba con esa canción y con otras canciones también que cantaba él y del mismo Facundo Cabral. Pero esta canción, me acordé yo de esto, y el Señor me reveló en esa forma en que ya no es lo mismo. Además, déjenme decirles, cuando yo era aficionado a esa música, yo tenía los discos de Alberto Cortés, porque me gustaba llevarme a la nostalgia, te vas al recuerdo y sacas el cuchillo y te encanta sufrir, porque sientes que acordándote de los dolores, de las heridas, de las cosas que te pasaron, vas a estar bien. O eso te hace vivir, ¿no es cierto? Humanamente así pasa. Revivimos cosas que fueron fatídicas, que fueron amargura, desamores, sinsabores y de todos colores. Pero nos gusta la mala vida, como dicen, ¿no? Le gusta a uno la mala vida. Por eso me gustaba poner esa música. Y yo me recuerdo bien, cuando mi madre muere, después de que la sepultamos, y vino, ya lo he contado otras veces, después de la sepultura, cuando llegué de verla, al otro día de sepultarla, me vengo aquí a Cuernavaca y continúo con mi vida, pero se me ocurre poner esa música de Alberto Cortés. Que pongo la música, vivía yo en la casa de Hugo, ya lo conocen, ya está aquí, bendito Dios que ya está aquí con nosotros Hugo. En la casa de Hugo vivía yo en Lomas de Cortés. Él ya se había casado, pero yo me quedé en su casa. De modo que me ponía yo en el quicio de la puerta. Esta calle está atrás de Nueva Inglaterra, donde están las taquerías de Nueva Inglaterra, pero no había nada construido, todo era terreno baldío, entonces veías la ciudad. Y me ponía yo ahí a ver esa música y no soy de aquí. Y otra canción de allá, y otra canción que era La soledad es algo así, como querer y no tener con quién hablar, la soledad. ¿Y a dónde te vas? ¿Y saben qué es lo que me pasó a mí? Ya cuando Cristo había venido a mi vida y puse esa música, yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pobre cuate, no conoce a Dios. Y quité la música, la quité para nunca más ponerla, porque ya no representaba mi situación emocional, ya no representaba mi forma de pensar, de ser, y que Jesús había transformado mi vida. Por eso ya no me identifiqué con esa música. Eso es lo que trajo a mí el Señor, de tal manera que ya no volvía a escucharla. Y por eso yo le pongo a este mensaje, no soy de aquí, soy de allá. Ahora sí, no es que no soy de aquí ni soy de allá, porque ¿y entonces qué onda? No soy de aquí, no soy de allá, entonces ¿ontoy? ¿O para dónde le doy?
¿quién soy? Y andamos perdidos muchas veces así, por eso nos identificamos con ese tipo de conceptos, de ideas, de estatus, nos identificamos por eso. De manera entonces que cuando tú vienes a esa situación diferente, ya la vida te ha transformado porque Jesús hace ese cambio en cada uno de nosotros, porque eso vino a hacer Él. Ya no es más el que estés con tristeza, con angustia, ya no es que no sepas de dónde eres, porque es otra cosa también. Decíamos, ¿de dónde vengo? Y pregunta que te haces, ¿y de dónde vengo? Como quiera dices, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Pero, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y si nosotros no hemos encontrado, no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida, es porque no nos lo han enseñado. No sabemos definir el por qué estoy haciendo aquí y sobre todo, ¿a dónde voy? Nosotros como hijos de Dios ya tenemos que tener bien definido quién somos, qué hacemos y a dónde vamos. Porque si no sabemos quién somos en Cristo Jesús, cuál es el propósito de Jesús de que yo naciera y que yo estuviera pisando esta tierra para el propósito que Él me formó, me creó, entonces tengo que hacer un alto en mi vida y tengo que reflexionar porque debe de existir algo por lo cual yo nací, yo crecí y yo estoy aquí. El mundo no lo enseña lamentablemente. Y así vamos. Y esa pregunta nos la hemos hecho, si no todos, la mayoría. A determinada edad yo creo que los jóvenes no se la hacen, pero llegamos a una madurez. Y yo recuerdo que me lo hice, esa pregunta me la hice cuando yo estaba en la preparatoria. ¿Y qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Porque no lo encuentras. Hay un vacío interno que no sabes con qué llenarlo. Por eso divaga uno y no sabes para dónde tomar un horizonte, una visión, un camino. No sabes por dónde. Pero en Jesús la cosa es diferente. De manera que todos debemos de tener claro esto. Y cuando yo estaba en esto en la semana, pidiendo al Señor cuál era el mensaje que tenía para este día, mi esposa en uno de esos momentos me dice, oye, fíjate lo que dice, me mandaron este correo, mira lo que dice. Digo, pues esto me va a servir perfectamente para el mensaje. Porque toda gente que no ha venido a Cristo está en la situación que se encuentra económicamente, en la manera que pueda tener ciertos logros y triunfos, humanamente hablando, no está pleno, no puede estar pleno jamás. Porque la plenitud no viene de tus logros, la plenitud no viene de tus metas realizadas, no viene de tus conceptos personales alcanzados y que tú puedas decir estoy pleno y satisfecho. No lo es, porque para eso no fuiste creado tú y yo. Y quiero que vayamos a ver esto de Steve Jobs. Por favor, me ponen lo de Steve Jobs. Steve Jobs, como ustedes saben, fue un hombre que inventó las computadoras, las Apple, ¿no? Junto con, se me olvida el nombre ese fue el otro, pero ¿cómo es el otro? ¿Cómo se llama? El nombre de él, de la Macintosh, pero ¿cómo se llama? Porque él fue del Apple y el otro es, bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, miren, esto es lo que dijo este hombre una vez, que era un hombre que ya había, ¿cuántos millones de dólares no tuvo este hombre después de su logro y de su invento? Que es uno de los que han sido millonarios, más grandes millonarios en el mundo. Y cuando está en sus últimos momentos este hombre para morir, dice las últimas palabras de Steve Jobs: he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás
mi vida ha sido el símbolo del éxito. Todos me conocen como un triunfador, como un victorioso, que soy muy brillante, ¿no? Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Tú puedes decir, ¿cómo poca alegría? Tienes mucho dinero, tienes fama, tienes popularidad, ¿qué te hace falta? Pero dice, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. ¿Cómo es que así como tú y yo nos acostumbramos a ciertas formas de vida, comodidades, llega el hombre que tiene mucho y también se acostumbra y ya no es nada emocional como para ti, para mí quizás lo fuera? De modo entonces que sigue diciendo, en este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Vean qué cuadro está presentando este hombre de una realidad, porque no es otra cosa más que es valiente para declarar y abrirse completamente a lo que está sucediendo y más en qué lugar. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes del equipamiento para la respiración artificial y siento el zumbido de sus sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la proximidad de la muerte que se me avecina. Déjenme, yo lo saco también aquí porque por la pantalla no deja ver bien y aquí también lo tengo. Entonces sigue diciendo, dice de la muerte que se me avecina. Solo ahora entiendo una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, que tenemos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. Vean qué reflexión está sacando aquí este hombre. Dice que no es solamente la riqueza, que hay otros objetivos por los cuales tenemos que buscar, anhelar y tener. Debe ser algo más importante, entiéndase, que el dinero y que la fama y que la popularidad y el éxito. Por ejemplo, las historias de amor, el arte, los sueños de mi infancia. Aún ahí, tú estarás de acuerdo conmigo que este hombre también no está muy cierto, aún en su reflexión no está acertando a lo que debe de ver. Vean cómo ve a Dios también. No dejar de perseguir la riqueza solo puede convertir a una persona en un ser retorcido igual que yo. Porque si ustedes recuerdan cómo murió el hombre, ¿no? Dios, y ahí es donde está el concepto no bien firme de él, se menciona a Dios. Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en cada uno de nosotros y no ilusiones construidas por la fama ni el dinero que gane en mi vida y que no puedo llevarlos conmigo. Solo puedo llevar conmigo los recuerdos que fueron fortalecidos por el amor. ¿En qué lugar pone el amor? Esta es la verdadera riqueza que te seguirá, te acompañará y te dará la fuerza y la luz para seguir adelante. El amor puede viajar miles de millas y así la vida no tiene límites. Muévete a donde quieres ir. Esfuérzate para llegar hasta lograr las metas que deseas alcanzar. Todo está en tu corazón y en tus manos. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La cama de hospital. Usted, si tiene dinero, puede encontrar a alguien. A ver, la cama de hospital. Usted, si tiene dinero, puede encontrar a alguien para conducir su coche, pero no pueden contratar a alguien para que lleve su enfermedad en lugar de cargarla usted mismo. Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, pero hay cosas que nunca se pueden encontrar cuando se pierde la vida.
Sea cual fuere la etapa de la vida en la que estamos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar el día cuando la cortina caerá. Haga tesoros en el amor para su familia, en el amor por su esposo o esposa, en el amor por sus amigos. Trátense bien y ocúpense del prójimo. Ven lo que refiere este hombre, que tuvo popularidad, que tuvo fama, que tuvo riquezas, que tuvo todo lo que humanamente un ser humano quiere tener. Un ser humano que no ha conocido a Cristo. Pero esto no es otra cosa más que mostrarnos que cuando nosotros hemos querido alcanzar las riquezas, vamos a llegar a tener una conclusión como lo que este hombre nos está diciendo. No estoy pleno. No es cierto que aquí vaya a encontrar la plena felicidad en el éxito. El éxito humano no me puede llevar nunca a tener la plenitud de mi ser, porque no fui creado para eso. Porque no soy una criatura de Dios que quiera o que fue diseñada por Dios para obtener, o bien para que en las riquezas del mundo, entiéndase, donde reina el enemigo de Dios, yo tenga la plenitud. Porque además no lo es. No lo puede ser para mí como ser, como ente, como persona. No lo puede ser porque no es ese el diseño que Dios puso en mi vida. Y lo importante que yo rescato aquí es que Él se refiere al amor, que Él se refiere que te ocupes por tu prójimo, y aunque su concepto de Dios no está claro, porque dice, Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en cada uno de nosotros y no ilusiones construidas por la fama ni el dinero que gané en mi vida y que no puedo llevarlos conmigo. O sea, ¿cómo te lleva a confrontar esta situación a un momento en el cual tú dices, creo que desperdicié mi vida, no estoy pleno ni satisfecho, aunque yo pensaba que lo estaba? Este hombre equivocó el camino, pero tú y yo hemos conocido a Cristo y nuestra vida debe tener unos objetivos diferentes, objetivos que vengan de Él, no de tu propio concepto mismo del cristianismo, no el concepto que tú te has creado, sino en la forma en que Dios quiere que tú lo vivas. Porque esto que Él dice, la palabra de Dios nos lo ha mostrado muchas veces, y dice en Mateo 6:13, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no hurtan, no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué? Allí estará también nuestro corazón. Y nos lo está diciendo, esto que nos dice la palabra de Dios, lo estamos viendo en gente que ya tuvo los triunfos en la vida, que no alcanzó verdaderamente lo que él pensó que iba a tener, mediante la fama, el éxito. Yo me imagino que cuando ellos estaban haciendo, y bueno, sé un poquito de la historia de Steve Jobs y del otro, de Macintosh, porque tuvieron su competencia, de alguna forma, ellos iban a la punta, y
personal que ¿a qué me va a llevar? Y una cosa que es importante, no sé si alguien de ustedes ha estado en una cama. Yo estuve, cuando me operaron del apéndice, yo estuve ahí y me acordé de ahora que veíamos esto que estaba diciendo Steve cuando estaba enfermo, ya para morir. Y la vez que a mí me operaron, yo reflexioné mucho en la vida, que debemos de valorar la vida. No sé quién haya estado ya también operado, pero la verdad es que uno siente y reflexiona uno en estas cosas. Esos momentos te llevan a reflexionar qué has hecho con tu vida, qué ha sucedido con la oportunidad única que has tenido para poder ser alguien verdaderamente productivo, pero no productivo como este hombre, sino productivo para Dios. Que de alguna manera correspondamos a esa gracia y a ese amor que Dios ha depositado en nosotros, porque tú y yo estamos aquí por la bendición de Dios, porque en el corazón de Dios y en la mente de Dios tú y yo estuvimos para que en este día estuviéramos ahora aquí en el planeta Tierra. Nadie es obra de la casualidad, y cada quien de todos los ancestros que nos han precedido y los que vienen después de nosotros tienen un tiempo, pero ese tiempo únicamente va a ser aprovechado si tú y yo ponemos los ojos en Dios. No hay otra forma. Por eso, hermanos, cuando nos dice la palabra de Dios, este pasaje que acabamos de leer ahorita, y dice en el último versículo, el 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero el tesoro de este hombre estaba ¿en qué? En puesto en cosas materiales que dice, no me voy a llevar nada. De todo mi esfuerzo, todo lo que me afané, las desveladas que me puse, todas las preocupaciones que hice, voy a dejarlo todo, con todos los logros que hice, porque sí alcanzó metas, alcanzó propósitos y creo que los superó en cuanto a sus mismas expectativas, humanamente hablando. Yo creo que las superó. Yo pienso que él no creyó que fuera a ser tan millonario como lo fue, pero dice, no me sirven, no me sirven. Y algunas veces nosotros, aún como cristianos, queremos alcanzar ese tipo de metas. Claro, Dios quiere también darnos bendiciones materiales, pero la prioridad es tener las bendiciones del reino de los cielos. Eso es lo primero, que nosotros debemos enfocarnos y de ahí estar plenamente para que tengamos un sentido auténtico, genuino en la vida y el por qué estar aquí. Por eso es que nos dice la palabra, y después de este pasaje, en Lucas 12, 16, nos dice, el Señor Jesucristo, cuando está refiriendo a sus discípulos, dice, también les refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, como come, bebe y regocíjate. O sea, ya tengo asegurado mi futuro para hacer lo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. ¿Y cuántas veces la gente no dice, yo quisiera tener dinero para ya no preocuparme y descansar nada más? Eso está diciendo este hombre, que eso le pasó. Ya no preocuparme por trabajar, por hacer nada, ya descansar únicamente. Y hay otra parte en la Biblia que nos dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Así que mucho descansar también te aburre, te fastidia. ¿Cuántas veces no? Me acuerdo yo, por ejemplo, cuando estábamos
los que eran de mi época, que en la primaria, secundaria, que teníamos, ¿cuánto tiempo de vacaciones fin de año? 2 meses teníamos de vacaciones. Y dices, ya me cansé de vacaciones, ya quiero entrar a la escuela, ¿o no? ¿No lo decíamos así? Porque te cansas también, porque no siempre es lo que dice la palabra. La palabra es perfecta y sabia y siempre está en lo cierto. Todo tiene su tiempo, hay tiempo de una cosa y de otra. De manera entonces que cuando está diciendo este hombre que pone la parábola al Señor, que le dice a su alma que beba y coma y que se regocije y que haga lo que quiera. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque tú no te lo vas a comer, porque tú lo tienes que entregar. No vas a disfrutar de lo que tú lograste para poderlo, según tú, disfrutar. Yo tuve un caso cercano de mis tíos que siempre estuvieron guardando, y su hija también, ella era maestra, y guardó su dinero, nunca salían, excepcionalmente llegaban a salir. Y le digo una vez, oye, Ofelia se llamaba mi prima, pues diviértete, el dinero que tienes, lo que te dejaron mis tíos, pues ya, dice, más adelante, ahorita voy a hacer unas cosas y después. Y ese adelante ya no pudo después, se enfermó y mi prima murió de cáncer como a los 50 y tantos años, 60 lo más, creo que no, menos. Y atesora uno y no sabes para quién van a disfrutar del dinero que tú has guardado. Por eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace así es el que hace para el tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, está diciendo el Señor. ¿Tú te has sentido alguna vez que has tenido poca fe porque no has hecho las cosas o porque no has recibido como tú piensas los favores de Dios? Pero no es que Dios no quiera bendecirte. Lo que sucede es que nosotros hemos equivocado la manera de poder obtener las bendiciones de Dios, porque quiero obtenerlas a mi manera y no conforme al orden de Dios. Lo más importante es cómo quiere Dios que yo viva mi vida y qué tiene Dios para mi vida. Y sigue diciendo, porque todas estas cosas buscan los gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. O sea, no dice que Dios no te quiere dar bendiciones, no quiere decir que no te quiere dar provisiones, no, que lo hagas en su orden nada más. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿Qué quieres? ¿Una casa? ¿Un coche? ¿Una vida
de un estatus que no tengas por qué estarte preocupando, te lo va a dar Dios. Pero si necesitas poner las cosas en orden. No hablamos de aquí de la falsa prosperidad, Sí, no confundamos la falsa prosperidad, porque ciertamente nos dicen, si tú le entregas tu coche al Señor, te va a dar uno más bueno, tu casa y tú te va a dar, no es por ahí, no es así como Dios da las bendiciones. Las bendiciones de Dios vienen buscando primeramente el reino de los cielos, estando en el reino de los cielos, viviendo en el reino de los cielos. Y ese reino, miren, algunos piensan que ese reino, que venga el reino de los cielos y que venga, ya está aquí. Este reino de Dios, de los cielos, tiene más de 2000 años que vino a este mundo. Y seguimos, alguna gente sigue diciendo, venga tu reino, Señor. Y lo sacamos del Padre Nuestro. El Señor Jesús lo dijo en el Padre Nuestro porque estaba trayéndolo. Por eso dice, venga tu reino, Señor. Ustedes van a orar así, venga tu reino, Señor. Pero eso es lo que Él trajo, el reino de los cielos. Entonces ese reino ya se encuentra aquí. Es cosa de que tú y yo lo vivamos, pero lo vamos a vivir no como yo crea, como yo quiera, mi conveniencia, sino como Dios lo dice. Esa es la única forma. No hay aquí nada en la cual yo pueda ni torcerle la mano a Dios, ni hacerme el muy vivo para hacer las cosas a mi manera. No me va a funcionar. No me va a funcionar, no, o más bien, el que ha hecho eso no le ha funcionado y lo sabe perfectamente. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos. No les ha funcionado, porque no es así. Ahora, dice, y sigue diciendo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido. ¿Qué cosa quiere Dios? ¿Darte qué? Y mira de qué reinos habla Dios. ¿Tú crees que es un reino como el que aquí podemos ver? Si tú vas a ver a los reyes de España, de Inglaterra, de Holanda, de los Países Bajos y los países europeos, ¿tú crees que el reino que ellos tienen se puede comparar con el reino de Dios? ¿Y qué cosas te está prometiendo Dios? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, no cosa cualquiera, es una cosa maravillosa de la cual no podemos ni describirla, porque no podríamos siquiera llegar a lo mínimo de lo que significa el reino de los cielos. Y dice el Señor que para ti tiene el reino de los cielos. Por eso dice, no temáis, manada pequeña, porque ¿a quién? A tu Padre, al que te dio la vida, al que te creó con un propósito y un propósito eterno. Él es el que está diciendo que te quiere dar el reino, y por eso Él lo formó, por eso lo creó y por eso te adoptó como su hijo, para que tengas las bendiciones de su reino. Eso quiere Dios. Que tú y yo podamos disfrutar. Sigue diciendo el Señor en esta parte, el 33. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Ustedes creen que Steve Jobs tenía sus tesoros puestos en el Señor? Y mira que tenía su lana. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Quién dice que quién va a servir? ¿Se dan cuenta? Veamos qué espléndido es Dios. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Qué es esto? Él se va a poner, digámoslo así, delantal, ¿ok? Para hacerlo más expreso. Se ceñirá y hará
que se sienten a la mesa y vendrá. ¿Quién te va a servir? ¿Te imaginas el honor, lo grande que tiene Dios para ti, para mí? Imagínate que Dios sea el que te sirva. Pero ¿a quién le va a servir Dios? A los que genuina y auténticamente vivan el reino de Dios, obedeciendo, haciendo como Él lo manda, porque Él nunca nos dejará sin la recompensa. Las promesas que Dios tiene para ti y para mí, ¿tú crees que no las va a cumplir? ¿O es mentiroso Él? Él habla de quién es el mentiroso, y que es su enemigo, que es el adversario. ¿Cómo Él va a mentir entonces? Lo que tiene Dios es tan maravilloso que tú y yo ni siquiera imaginamos las grandezas que tiene Dios para podernos dar. Pero ¿qué necesitamos? Creer y obedecer. Por eso, hermanos, el lema que pusimos y que Dios nos inspiró para ponerlo, nos reveló, es, ¿cuál es el lema de la iglesia? Jesucristo nos creó para amar y obedecerle. Obedecerle, no obedecer. Digo, tenemos que obedecer, pero hay veces que también quien nos manda a obedecerle es a quien algún tiempo le hicimos caso y le estuvimos obedeciendo. Pero aquí estamos siendo claros que obedecerle a Jesús, a Dios, a Él. Y Él es el que tiene para ti todas las bendiciones cuando tú cumplas con ese propósito. Y dice entonces después la palabra, 38. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Vendrá entonces el Señor Jesús. Hay un tiempo, un momento que va a venir el Señor y en el cual tenemos que estar nosotros preparados. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Estamos preparados realmente para que el Señor viniera ahorita? ¿Hay el suficiente, la suficiente testimonio que tú y yo hemos dado para que si viniera Jesús, vinieran unos ángeles de Jesús, unas personas, no vamos a ser tan celestiales, si vinieran unas personas y preguntaran, oye, tú conoces, me dicen que por aquí vive fulano, Daniel Carvajal, ¿tú lo conoces a Daniel Carvajal? No, pues vive aquí en tal parte. ¿Y qué me puedes decir de él? ¿Qué hace con su vida? ¿Qué cosa es lo que él practica? ¿Hallará el suficiente testimonio para delatarte como un hijo de Dios? La gente te conoce, tus vecinos, tus familiares. Y mira que también los familiares es necesario que seamos transparentes y que seamos genuinos. Ahí, como ya lo hemos dicho otras veces, en el primer lugar donde nosotros debemos ser genuinos es en el hogar. Es más, es donde somos auténticos. Pero esa autenticidad la tenemos que llevar conforme a Jesús y reflejarla a todos. ¿Será suficiente entonces lo que te conozcan los vecinos, los compañeros, los amigos, en el trabajo, en la escuela? ¿Será suficiente para que digan, este era un seguidor de Cristo? Reflexionemos en eso, hermanos, si hay el suficiente testimonio. Y por eso es que yo voy más allá en este mensaje, ¿qué estamos haciendo nosotros en cuanto a la obra que Dios nos ha encomendado? Porque si bien tenemos que vivir un cristianismo, pero dentro de ese vivir en el cristianismo también
conlleva el que compartamos de Cristo, que es uno de los principales objetivos de Dios. Uno es el que yo me salve, uno es el que yo pueda venir a Jesús y que sea parte de su iglesia. Pero también otro es el que yo comparta de Jesús a la gente que no lo conoce. Ese es otro de los objetivos muy trascendentes dentro de la vida cristiana, que tú y yo debemos de practicar. Ahorita estamos pocos, algunos entendemos, se fueron de vacaciones, pero sí, hermano, ¿a cuánto le has compartido? No me contestes, pero sí quiero que te quede esa pregunta. ¿A cuántas personas les has compartido verdaderamente para que ellos vengan a Cristo? Porque sigamos viendo lo que nos dice la palabra. El objetivo primordial, uno de ellos, más trascendente, es el que tú compartas, porque a ti vinieron y te compartieron. Vinieron a enseñarme lo que era el reino de los cielos y yo lo entendí y viniste y vine. Pero ahora tú tienes que hacer lo mismo y tenemos que llevar la palabra. Y al menos si nosotros pudiéramos ganar un alma para Cristo, siquiera al mes, un alma para Cristo, ¿cómo estarían las iglesias? Ya hubiéramos evangelizado todo el mundo. Nos quedaría corto y échenos otro mundo, Señor, porque este ya lo acabamos. Eso haríamos. Pero entendiendo el propósito de Dios y no solamente entendiéndolo, sino practicándolo. Y hablando de esto mismo, hermanos, de este hombre, porque yo lo que me preguntaba, digo, este hombre pues no conoció de Dios. Mencionó y dijo, sírvele a tu prójimo y ayúdale a los demás. Pero se ve que no conoció a Dios y miren que vivió en un país donde el cristianismo es muy conocido, pero lamentablemente es conocido como una religión, no con lo auténtico y genuino que debe de ser el cristianismo, tristemente. Por eso él, cuando lo que nos dice es por las reflexiones de la vida, con un auténtico sentir personal y con una completa ausencia de Dios, porque la manera que él se refiere a Dios es muy vaga. No sería lo mismo que tú y yo habláramos de Dios. Y en ese sentir precisamente es porque para esa gente como Steve Jobs es que el Señor nos dice así en Romanos. Vamos a Romanos 10:14, por favor. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ciertamente, y hablando de este hombre que es el género, es el prototipo del ser humano, con dinero y sin Dios. Y hay otros que sin dinero, pero también sin Dios, lamentablemente. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién entra ahí, hermanos? Tú y yo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que llevan la paz y que llevan la palabra de Dios. No te importa que tengas juanetes o callos, hermano. Tus pies son hermosos. Tus pies son hermosos porque llevan la bendición de la palabra de Dios. Llevan lo que puede transformar esas vidas y que está en tus manos también, en nuestras manos. ¿Cuántos amigos tuyos, conocidos tuyos, vecinos tuyos, compañeros tuyos de trabajo, de escuela, han fallecido y que no les compartiste del evangelio? Yo sé que tenemos gente así. Yo también tuve gente así. Y que después dices, y no le compartí.
Y esa gente se va a una eternidad sin Cristo. Porque tú y yo, no, después, no me va a creer. No me siento preparado para compartir de Cristo. ¿Tú crees que necesitas una preparación? El Señor solamente dice, el que esté dispuesto, yo voy a hacer la obra en él. Y tú mismo te vas a sorprender lo que va a hacer el Señor Jesús. Mi llamado en esta mañana, hermanos, esta tarde, es para el efecto que despertemos y que compartamos de la palabra. Que a tu vecino, a tu familiar, aún a las gentes, es hasta un pretexto que tienes, válgase la expresión, porque es justificación más que pretexto, para que tú vayas y con aquella persona que tienes años que no te hablas, y rompas con eso y le hables. Oye, yo quiero hablar contigo. Hemos estado en esa diferencia de hace tiempo, pero sabes una cosa, yo te quiero pedir perdón, porque yo sé lo que tengo que hacer como hijo de Dios y no lo he hecho. ¿Y tú crees que aquel se va a resistir? Fíjate que no. ¿Por qué? Porque no vas tú solo, va el Señor contigo y Él va a hacer que esa persona, si aún supongamos que tenga el corazón duro, ten la seguridad de que al rato ascuas de fuego, dice la palabra, la amontonará sobre su cabeza. O sea, vergüenza va a tener. Y ya sea que te busque o reciba por otro lado, pero tú tienes que cumplir la palabra de Dios. Amor al prójimo. El segundo mandamiento os doy, dice el Señor Jesús. Un nuevo mandamiento, dice él, que os améis unos a otros. Y ese amor que tú vas a dar al otro se va a retribuir en ti también en una bendición. Va a ser en ti algo tan maravilloso que vas a sentir la presencia de Dios, la utilidad en el reino de los cielos, para lo cual al fin y al cabo tú y yo fuimos formados. Mira, Steve Jobs no supo qué hacer y se fue de este mundo decepcionado, triste, que si hubiera tenido la oportunidad de regresar y cambiar su vida, yo creo que lo hace, por lo que decía, y no sé si estás de acuerdo conmigo. Tú y yo tenemos la gran oportunidad que no necesitamos tener los millones, y sabes una cosa, a lo mejor Dios te los da, porque dice que busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te lo va a dar por añadidura. Entonces no sabes qué te está esperando también atrás de cumplir con el reino de los cielos. Eso es lo primero, y verás lo que viene detrás de ello, porque Él lo dice, lo promete y lo cumple. Así es el Señor. Y después, cuando dice, estábamos en 10:15 de Romanos, y dice después el siguiente versículo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya lo veíamos, que hasta los pies se hermosean, no importa que pise yo desalineado. Dice después entonces, esto es lo que el Señor nos revela en cuanto al propósito, al fin que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando el Señor Jesucristo se va de este mundo, cuando ya está en los últimos tiempos, ya resucitó el Señor Jesús, ya se le apareció a los 500, a más de 500, a los discípulos, y ya está despidiéndose el Señor Jesús. Las últimas palabras del Señor Jesucristo nos las dice en Marcos 16:15. Dice el Señor Jesús, ya que resucita, y se despide de esta manera de sus discípulos. Y les dijo, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo. Y eso se los dijo a ellos, y te lo está diciendo a ti y a mí. Ve por todo el mundo y predica el evangelio. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, a lo mejor tú no estás diseñado, y yo y otros, la mayoría, para ir a otro mundo, porque no hemos sentido el llamado, pero al menos ahí donde estás, en el lugar que te encuentras, tú tienes el deber, y lo digo deber, pero creo que es obligación, el cumplir el gran mandamiento. Por eso se le llama
la gran comisión. Así se le llama a este versículo, la gran comisión del Evangelio del Señor Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No necesitas ser un evangelista para compartir persona a persona. Estoy de acuerdo contigo que los evangelistas pueden convertir a multitudes o pueden tener ese reconocimiento de multitudes, pero tú y yo no necesitamos, lo podemos hacer persona a persona. Y tu vida va a ser diferente. Tu vida no va a ser vacía como la de Steve Jobs, en la cual dice, ¿de qué sirvió todo lo que hice? El éxito, la fama, no me dio lo que yo creía que iba a tener. No estoy pleno. Y está próxima a mí la muerte, y nada de eso me voy a llevar. Tú y yo un día vamos a enfrentar lo mismo. ¿Y qué cuentas le vamos a entregar al Señor? ¿Predicaste del Evangelio? Id por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Dice también en Lucas 12:33, ya lo veíamos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Has buscado el reino de Dios? ¿Has practicado el reino de Dios? ¿Y has obedecido al Señor? El compartir en esta mañana, hermanos, esta tarde, es eso. Es el que yo quiero traer nuevamente al recuerdo, más bien a tu memoria, eso que tienes ahí desde hace tiempo, que debemos de compartir, que tienes que compartir, que no necesitas compartir aprendiéndote la Biblia, sabiendo la Biblia. Mira, yo no me la sé. Y Dios me puso aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Que muchas veces nosotros nos engañamos con que tengo que estar más preparado, tengo que estar más capacitado. No, lo que tienes es suficiente para servirle a Dios, para compartir de la palabra de Dios. Y esto es lo que va a crear, por eso dice, haz tesoros en el cielo y no en la tierra. Steve Jobs hizo sus tesoros en la tierra, no le sirvieron de nada. Si tú y yo hacemos tesoros en el cielo, ¿qué crees tú que significa esto? Aunque no hayas hecho tesoros en la tierra, Dios no se le va una no se le va. Dios tiene todo lo que tú has hecho, lo tiene registrado, y más si es para su reino, para la exaltación, para el engrandecimiento de su reino. ¿Cuál fue el propósito del mundo? ¿Por qué Dios creó al mundo? ¿Para qué creó Dios al mundo? ¿Sabes para qué lo creó? Solamente para que lo conocieran a Él y fueran sus hijos. Para eso creó Dios al mundo. No hay otro objetivo, porque como este hombre nos decía, todos los millones de dólares se quedan aquí. No me llevo nada. ¿Cómo es que dediqué mi vida a esto en lugar de hacerlo más amar al prójimo? Pero ese amor también encauzado debidamente. El amor que viene y como viene de parte de Dios, porque Dios es amor. Y en la medida, en la forma, la fórmula la tiene Dios para que tú y yo podamos estar satisfechos con la vida. No hay otro objetivo por el cual el mundo fue creado. No lo hay. Porque todo lo demás aquí se va a quedar. Es más, como lo hemos dicho otras veces, este vestido que me estuvo acompañando toda mi vida también se va a quedar. Entonces, si este se queda, de ahí para allá, ¿qué más se va a quedar o qué me puedo llevar?
no nos vamos a llevar nada, pero sí puedes tú crear tesoros en los cielos. Eso sí los puedes mandar y los estamos mandando. Y cada vez que tú haces la obra que Dios quiere, estás mandando a tu cuentecita. Y cuando llegues, Señor, aquí estoy. Y se me hace que en la manera que tú te pongas diligente, ni la Panamericana te va a poder dar el kilo para llevar tus bienes. El verdadero propósito de tu vida, para que le encontremos sentido, es vivir y compartir el reino de los cielos. Dice por último en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es ¿qué? Y el que gana almas es. ¿Tú cómo quieres ser llamado? ¿Ignorante o sabio? ¿Es muy difícil? ¿Será muy difícil que yo realmente sea un sabio para los ojos de Dios? El fruto del justo es árbol de vida. Actuando tú en esa honestidad, en esa transparencia, en esa verdad, en la justicia de Dios, no en nuestra justicia, no en tu justicia, en la justicia de Dios, eres árbol de vida, da vida. Y el que gana almas es sabio. Hermanos, miren que por ahí tenemos incluso estos volantes, por decirlo así, que les estamos facilitando también para el efecto de que podamos compartirle a otros. Aquí hay varios, el que se quiera llevar, ahí están para que tú puedas compartir. Y ahí mi hermano Jorge podrá darles ahorita que terminemos a los que quieran. Ahí están para poder compartir, porque eso es parte de hacer tesoros en el cielo. Esos tesoros nadie nunca jamás te los va a poder quitar, te los vas a llevar, se van a ir por delante y van a llegar antes que tú, para que cuando tú llegues ya tengas ahí puestos todos ese tesoro que tú hiciste y lo mandaste para allá. Ese sí vale. Si llegara Steve Jobs y tú, ¿quién tendría más tesoros en el cielo? Además, quién sabe si haya llegado al cielo, ¿no? Pero tú y yo vamos a ser más importantes que él y que mucha gente. ¿Por qué? Porque entendimos el verdadero propósito de la vida, el verdadero objetivo por el cual tú estás aquí, que todos los demás vengan a conocer el reino de los cielos y que seamos ese fruto por el cual valió la pena que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario. Él murió por eso, y tú y yo ahora tenemos una tarea que nos ha encomendado: id y predica el evangelio a toda criatura. Tú predica, si él se convierte o no se convierte ya es otra cosa. Tú comparte, que ese es tu deber. Lo demás ya no te responsabiliza a ti el Señor, si lo hiciste o no lo hiciste correctamente, eso no te lo va a decir a ti, porque Él se encarga de que la palabra que tú siembres penetre y la semilla se siembre. A lo mejor no ves, si es que no llegas a ver cuando germina y cuando brota, no te preocupes. Él sí lo sabe, que tú fuiste el que sembró esa semilla. Y tu vida será útil verdaderamente para el único propósito que hace tesoros en el cielo, donde no se echan a perder ninguna riqueza. Las de aquí abajo. Así que, hermanos, yo les invito a que hagamos esto. Y este fin de año debemos empezar algo también.
Tenemos que ir a esta zona. Dios nos puso aquí y lo sabemos perfectamente para que nosotros compartamos. Y vamos a hacer una campaña, como le llaman, para ir a compartir de la palabra de Dios a esos fraccionamientos y condominios que hay por aquí, y también en tu colonia, donde tú estás, que compartas de la palabra de Dios, porque quieres o no quieres que se salven. ¿Quieres o no quieres que se salven? Si tú ya tienes la salvación, entonces ahora vamos a compartirla, porque ese es el propósito de Dios, que todos vengan al arrepentimiento y que adquieran la salvación que Jesucristo solamente nos da. Pero llevaremos el evangelio de la paz. Ya ahorita ya no da tiempo seguir con esto, pero una cosa sí les digo, el Señor nos habla. Rápido, vamos a Lucas 10, por favor, rápido, vamos. Rápido, déjeme para que no quede esto así, y sí quiero. Lucas 10. Miren, vea, se les debo así rápido. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es, ¿qué? Más los obreros, ¿cuántos? Por tanto, rogad al Señor de la mies. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Rogar o ir. ¿Verdad? Es que eso de que, heme aquí, Señor, envíelo a él, ¿no? Pues no. Heme aquí, envíalo a él. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Vean también esto. Nos envía como corderos en medio de lobos. Tú no te inquietes que vas en medio de los lobos. No te preocupes. Vas a ir en medio de lobos, te lo está diciendo. No te preocupes. Él va contigo. Y el lobo no te puede hacer nada. 4. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No te vayas descalzo tampoco. Dice que no lleves de más. Bueno, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, ¿qué? ¿Con qué tienes que ir? No, pero es que ustedes son unos gentiles, ustedes no saben, ustedes no conocen. Yo sí conozco. Pues no, si vamos a... ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con esa gente que viene y se siente la erudita en la palabra de Dios? Dice, vas a ir en paz, vas a ir en amor, vas a ir llevando la palabra de Dios como con esa confianza de que quieran recibirte. Pase a esta casa, y si hubiera allí alguno hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que pongan, lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, no tampoco te pongas de gorroncito yendo aquí, yendo allá. No. Es la cosa mesurada. Pero es ir. Si te dan bien y si no, no. Digo, es un contexto diferente pero para lo que yo les estoy diciendo. Pero ok, dice después el 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Fíjate el poder que te está dando Dios. Vas a ir, vas a compartir, vas a llevar la paz de Dios, vas a compartir y vas a orar por los enfermos. Si hay enfermos ahí, ¿y qué dice? ¿Qué va a pasar con los enfermos? Y sanad a los enfermos. Es más, te está anteponiendo, sana a los enfermos. No te dice, ora por los enfermos. ¿Qué te está diciendo? Tú vas a orar y ¿qué va a suceder? Se va a sanar porque Dios lo dice. Dios es todopoderoso para hacerlo. Tienes que creer el poder que tienes. Tienes que saber y estar consciente de la autoridad que Dios ha depositado en ti. Dios ha depositado autoridad y también
ha depositado el poder y la autoridad, las dos cosas. Un juez, por ejemplo, puede tener autoridad, pero no tiene el poder para directamente él por sí ir y apresar a alguien, por decirlo más corto. Pero tú tienes tanto la autoridad como el poder. Tú tienes el declararlo, porque la autoridad humanamente, ¿qué hace? Lo decreta y después le pasa a la policía judicial. Hagamos lo más común, lo pasa a la policía judicial, va y detienen a la persona, no lo hace el juez. Pero aquí Dios te da a ti autoridad y poder. Tú vas a hablar, declarar salud, declarar sanidad, declarar justicia, y se va a hacer, porque tú eres un hijo de Dios, que estás obedeciendo la palabra de Dios, y eso viene por Él hacia ti, porque eres tu hijo y estás revestido de esa facultad que Dios te ha ungido. Por eso tienes ese gran poder por parte de Dios. Y dice entonces: sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado. Y esa es la manifestación que ellos van a ver del reino de los cielos. Lo que va a suceder ahí es el poder de Dios actuando en esa familia o en esas personas. Tú y yo estamos hechos para que podamos venir a Dios y cumplir el propósito por el cual nos ha empleado. Y sabes una cosa, nunca te sentirás como Steve Jobs, que tu vida no tuvo un propósito, sino al contrario, valió la pena, y vas a ser a la mejor, digo, no en ese extremo como Esteban, que lo estaban apedreando por haber compartido el Señor, y sonriendo viendo a los ángeles que venían por él cuando lo estaban apedreando. Porque Dios te da la garantía de que tú vas a tener el reino de los cielos, porque a Él le has sido obediente, lo has seguido y forma parte de tu familia, porque eres un hijo de Dios. Eso eres en Cristo Jesús. Hermanos, vayamos a compartir, vayamos a llevar la palabra de Dios. Tenemos eso que hacer. Eso es lo más importante. Tenemos que hacer eso. Es lo más importante en tu vida y en mi vida. No te digo que te olvides de tu negocio, de tu profesión, de tu oficio, de lo que haces. No, tienes que atenderlo también, porque dice la Biblia, decíamos, hay tiempo para todo. Pero sí, también parte del tiempo lo tienes que dedicar para las cosas de Dios. Hermanos, el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos, pero no te preocupes. Esos lobos se van a doblegar ante ti, porque vas con la autoridad y el poder de Dios para lograr el fin por el cual Dios te ha puesto, te ha creado y te ha diseñado para que tú estés haciendo la obra de Dios. Y sabes una cosa, hermano, te vas a sentir diferente, útil. ¿Cómo te sientes, Mimi, cuando vas a compartir a los alcohólicos? Hay una satisfacción, hay un gozo. Y sabes que porque yo lamento este sábado por la cuestión de la tos, no pude ir, y lo sentí mucho no poder ir por lo que dice ella. Hay gozo cuando compartes de Dios. Lo mejor que nos puede suceder en la vida es compartir de Cristo. Hermanos, hagámoslo, lo que Él nos manda hacer, y tu vida va a ser verdaderamente victoriosa siempre en el Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y yo te pido